Hoy traemos a un amigo que ya trajimos la vez pasada en otro video donde estaban hablando de la Noche Blanca. No sé si ustedes se recuerdan de ese video, pero este mismo amigo estuvo recorriendo las calles de Paraguay. Específicamente fue al Mercado 4, un mercado ya bastante conocido en este canal, y nos va a contar su experiencia. Obviamente cada extranjero tiene una experiencia diferente, así que por más que el video se trate de el mismo tema, luego nos enteramos de cosas que nada que ver. Y eso es lo bonito de los creadores de contenido en internet. Si quieren ver el video original completito sin interrupciones, yo se los voy a dejar en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y ahora sí, vayamos viendo. Asunción, Paraguay. Y me preguntaré, Manu, ¿qué haces con esta cara de dormido en Asunción, Paraguay? Porque nos hemos despertado bien tempranito porque vamos a ir hoy a visitar Mercado 4. Para quien no sepa qué es Mercado 4, es uno de los mercados principales de esta ciudad donde podemos encontrar productos, ganga al mejor precio y comida muy rica. Así que acompañarme y os voy a explicar un poco bien la historia de Mercado 4 y visitar dentro de sus calles. Nos vemos ahí. Bueno, familia, me acaban de decir la chica con la que queda en Mercado 4 que nos tenemos que ir ahora mismo sobre las 2:30. Se acaba el tour, estamos a las 10:23, o sea, tenemos como máximo una hora para grabar, 1 hora y media como mucho. Estamos yendo ahora mismo hacia donde os dije, Mercado número 4 Asunción, que la gente comúnmente le llama Mercado 4. Este nombre viene básicamente de que la gente le decía que era parte del cuarto distrito de la zona de Asunción, porque se va a dividir en distritos, y este era el distrito número 4, o así. Pensé que se llamaba Mercado 4 porque primero había Mercado 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Pero es por la región, tiene más sentido. Comúnmente le llamó, pero esto realmente no es un registro oficial. No hay nadie a nivel oficial del estado que le haya puesto ese nombre así, sino que ha sido la propia gente que le asoció ese nombre. ¿Qué nos podemos encontrar por Mercado 4? Pues básicamente de todo lo que queramos. Incluso hay gente que me ha dicho, podemos encontrar cosas de procedencia más ilegal o desconocida. No lo sé, no lo he visto. Tampoco creo que me meta en zonas que me pueda dar conflicto, no voy a ser mentiroso, así que muy probablemente solo vamos a ver lo más común, pero sí, me han dicho que podemos encontrar de todo, desde venta común como calzado, electrónica, comida muy rica al mejor precio, como también cosas de tema de venta de animales y demás. No sé con lo que me voy a encontrar, realmente no he visto vídeos, no he visto nada porque quiero que la experiencia sea auténtica, quiero llegar ahí y de verdad reaccionar por primera vez a todo lo que me encuentre. Y vamos de buena mano de nuestra amiga que ya veréis pronto. Hoy vamos a descubrir un poquito mejor Mercado. Ya nos encontramos en el Mercado 4, estamos aquí en la entrada, es un mercado enorme y no vengo solo, sino que hoy vengo acompañado de mi amiga Hola, Agus, ¿qué tal? que la conocen como la ex Asuncheta. ¿Por qué te llaman Asuncheta? Porque ¿O te llamaban Asuncheta? trabajaba en un local del mercado donde todos me conocían así, ese era mi personaje. Hoy presentamos la renuncia de la Asuncheta. Asuncheta, ¿vos me puedes enseñar a hacer cheta antes que te vayas? Para que ya no se burlen de mí. Claro que sí, lo primero que vas a hacer es te vas a comprar un juego. Asuncheta. Bueno, supongo que es un juego de palabras con la palabra cheta, que viene siendo como una persona fresa más o menos. Si lo queremos equiparar a una palabra más conocida, lo primero que tenés que hacer es comprarte un tupachón de esos, un tutermo. Stanley, no importa si es trucho, tenés que cambiar de carrera. Puede ser marketing o nutrición. Uno de esos. Tu personaje. Sí. Para la gente de fuera que no sepáis lo que significa cheta, básicamente es una forma despectiva que tienen de decir a la gente que es pija o que va bien vestida, gente que es más refinada o fina. Y la gente que es menos fina o humilde, ahí se les suele decir, si no me equivoco, valle, ¿no? Valle o Bairo. Bonito outfit, por cierto. Valle. A eso sí no lo había escuchado. O sea, digamos que lo contrario a cheto es valle. Así, ok, nunca lo había escuchado, primera vez. Agus, está preciosa. Gracias. Me va a enseñar Mercado 4 con tacones. Yo me quedé un poco loco, o sea, por algo le llamaban Asuncheta. ¿Desde hace cuánto llevas trabajando en Mercado 4? Desde abril, Desde abril. sí. Vale, o sea, que no llevas tanto realmente. No, Agus, no ¿qué edad tanto. tienes? Porque Yo creo que la tengo gente... 18. 18 años y ya es emprendedora, ¿no? Prácticamente. Sí. Ya te dedicas a redes, he visto que has grabado con varias marcas. Sí. O sea que... Tengo contenido para marcas. Muy bien, muy También bien. tengo mi propia marca ahora. Agus, del 1 al 10, ¿cuánto de probable es que hoy me robe? ¿Del corazón? El corazón, no sé. El corazón sí te van a robar, porque acá te dicen. Pues bueno, churros y churras, hoy nos vamos a ver bien Mercado 4. Una pregunta, ¿a ti te gusta el tereré? Sí, me gusta. Realmente, o sea, ¿te gusta el Sí, me sabor? gusta. Aunque sea un poquito amargo. Depende de qué clase de hierba le pones. Pero yo todos los que he probado me saben amargo. Pero el tereré es 100% paraguayo, ¿no? ¿O es argentino? No, paraguayo. Vale.
O sea, tereré paraguayo. Vale. Mira, hay frutas, verduras y eso. Está bien. Normalmente en mi casa hacemos las compras del súper acá en el mercado, porque todas las cosas son mucho más baratas. Un aceite que en el súper te sale 50.000, acá te sale 25.000. Lo que me estoy dando cuenta es que los puestitos son bajitos, ¿eh? Para ti genial, pero yo que mido 1,88, esto es pescado de río. Él también es un poste de luz, por eso, ¿verdad? Para uno que tiene una altura un poquito más baja, pues ya es más normal. Tampoco sé qué tan altos o bajos sean en Paraguay en general, o sea, en promedio, porque obviamente hay personas altas, hay personas bajas como en todo. Pero en promedio, ¿en cuánto estarán? Para los que no sepan, en Guatemala tenemos el promedio de las mujeres más bajitas del mundo y de los segundos hombres más bajitos del mundo. Imagínense. Así que no esperen que yo esté alto. ¿Es pescado de río, señora? Es surubí. Muy rico, muy rico. Lo que me he dado cuenta es que el pescado de río tiene como sabor a pollo, ¿no? Sabor a pollito. ¿Por qué será eso? Qué curioso. Muchas gracias. Podemos ver los precios aquí, que básicamente, comparado a lo que veis en la calle, podemos ver precios ahí. La hamburguesa, 15.000 guaraníes. Tenemos hamburguesa simple, 9.000 guaraníes. Chorizo parrillero, 6.000 guaraníes. Para que os hagáis una idea, actualmente un euro son sobre unos 8.200 guaraníes. O sea que estamos diciendo que una hamburguesa simple prácticamente te está costando un euro. Creo que ahorita el cambio está diferente, porque últimamente he visto un poquito de variante en el cambio del dólar y el guaraní. La vez pasada estaba en 6.000 y algo, y este amigo nos está diciendo casi que son 9.000. Aunque bueno, también depende de cuánto esté el euro con el dólar. Es un rollo. Una hamburguesa simple y una hamburguesa especial, 1,50 €. O sea, los precios son realmente económicos para un turista y muy asequibles. La mujer tiene 7 cualidades. Dígame usted, señora. Encantado. ¿Cómo se llama? María Estelonera. Manuel, un placer. Cuénteme usted, ¿qué cualidades tiene la mujer paraguaya? La mujer paraguaya es de otro país igual. La mujer es solo una mujer. Son diferentes nomás en lo de desarrollo físico y espiritual y económico. Toda la belleza. La mujer en su belleza, la mujer paraguaya, las mujeres todas clases que sean son. El encanto, la belleza, es simpática, le sabe atraer al hombre. O sea, la mujer paraguaya atrae mucho al hombre. Todo, al hombre. Todas las mujeres, el encanto. No, la paraguaya sobre todo. La paraguaya no. La verdad es que en España no atraen tanto. No, pero aquí la sí. paraguaya sí. El encanto, la belleza, ser cariñosa. Son ardientes, las mujeres paraguayas. Muy ardientes. Muy ardientes. Se puede decir que son buenas mamás. Muy ardientes, va. Bueno, eso sí, no se los puedo confirmar yo, ya ustedes sabrán. Exactamente. Muchas gracias, señora. Cuéntame. Este es un mito de Paraguay. Paraguay tiene sus mitos y este es uno, el pompero. ¿Qué es el pompero? Ya veo que se trae... Veo que se trae buen cinturón, la pompero. El pombero es... De 3 piernas. Amigo, ¿esto qué es? El bombero. Vale, ¿qué historia tiene? O sea, ¿de qué viene? Una mitología paraguaya. Una mitología paraguaya. ¿Y de qué viene la historia? Se llama bombero. Sí, pero ¿cuál es la historia del bombero? No, es de una pareja de indígenas, son dioses indígenas. Taú y Querana se llaman los padres. Dioses indígenas. Hijos mitológicos. El cántaro paraguayo. El pombero no era un ser que asustaba en las noches y silbaba. ¿Así me acuerdo yo? Ahora no estoy tan seguro. También supongo que hay varias versiones. Que se usa para la danza paraguaya. Ah, cántaro paraguayo. Sí, el cántaro. Mira, las bailarinas. Acá. Ok. Yo era bailarina, ya no se me queda más. Y si echo esto, se me cae. Y ahí. Y tienes que bailar así. Sí. Uy, 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 uy. Y la de las botellas, ¿se recuerdan ustedes? Bueno, no sé si lo vieron, pero cuando yo vi la primera vez que una chica tenía como 60 botellas puestas una arriba de otra en su cabeza, yo dije, ¿qué es eso? ¡Ole! Y hay diferentes tamaños. Sí, hace casi 40 años. Cuéntame entonces, ¿desde cuándo llevas trabajando aquí? Acá ya estamos casi 40, con mi mamá ya estamos como 57 años. ¿Ella es tu mamá? Ella es la tu abuela, mamá? sí. Ah, la señora, Sí. ok. Entonces, tiene que agarrar, tiene que probar el caldo de gallina con bori. ¿Con bori? Sí. ¿Qué más hace? ¿Qué Y platos el son los más típicos? caldo pescado. Ajá. Hacemos sollo con tortilla. Mira qué bueno. Sí. Está bien, El está yoki bien. casero, tallarín. ¿Desde qué hora empiezas tú Desde el las día? 4:30 A estamos las 4:30 de la mañana te levantas y empiezas a preparar todos los platos. Todo, sí. ¿Me dejas grabar un poco tu cocina? Sí, ¿Podemos grabar así un adelante, poco? adelante. Con tu permiso.
Muy conocida Shakira también aquí en este canal. Hemos visto varias personas que van a comer allí. Por cierto, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero me está dando una gripe que me tiene con un dolor de cuerpo como hacía mucho que no me dolía. Siento como que fui a correr 200 kilómetros. Estoy cansadísimo, me duele todo el cuerpo. Pero bueno, dejen su like ahí para seguir grabando. Y vemos. Hola, ¿qué tal? Guapísima. ¿Qué estáis haciendo por aquí? ¿Qué estáis preparando? Creo que ahí hay milanesas, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más hay por ahí? ¿Qué tenemos por ahí? A ver, el boriborí. Que esto es lo que es como el caldito de gallina, ¿no? Sí. Y que tienen unas bolitas o algo así, me dijeron. A ver. Bolitas de trigo. Bueno, esas son... No, de maíz. Ah, muy bien, muy bien. Qué rico, qué buena pinta. Vale, ¿y qué más tenemos aquí? Veo aquí como una... Este es sopa de pescado, caldo de pescado. Sopita de pescado. ¿Cuál es el...? Uy, no te quemes, ¿eh? No te quemes por mi culpa. Qué rico. ¿Y qué pescadito es? Puchero de surubí. Puchero de surubí. Que el surubí, para la gente que no entiende de afuera, ¿qué es el surubí? Un tipo de pescado. Un tipo de pescado que es un pescado... ¿de qué? Nacional. Pescado, hay varios tipos de pescados y el Sí, es como un pescado más tradicional en Paraguay, que de hecho yo busqué surubí aquí, creo que no existe. Obviamente solo lo busqué superficial, pero por ahí no encontré, al menos a simple vista. surubí es un tipo de pescado. ¿Pero dónde pescáis? ¿Aquí, si no tenéis más? En el ¿no? río. En el río. Entonces surubí es pescado del río. Claro, todos Muy bueno. los pescados, la mayoría es de río. Ok, está bien, está bien. Sí, porque no hay mar. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Una pequeña entrevista? Gratis. Vos te vas al médico, le haces una pregunta, te cobra. ¿Me vas a cobrar? No, el médico te cobra. Yo te hago la respuesta gratis. Vale, una preguntita. Primero, ¿vos de dónde sos? Yo de España. Español. ¿Usted es de aquí, de Paraguay, de toda la vida? No, yo soy de Líbano. ¿De Líbano? Sí, Líbano. A él lo conozco. Llegó aquí. A él lo conozco. Salió en el video de preguntas fáciles, si no estoy mal. No sé si ustedes lo recuerdan. Yo sí. Y a Paraguay. 35 años. Los libaneses. Llega a los 16 años, el primero que empieza a pensar cómo voy a salir, dónde me voy a ir. Buena cultura, buena Sí. cultura. Ese es de lo que está en el ADN, en la sangre. Vine a Paraguay porque mi padre estaba acá y legalmente me quitó de allá porque no quería que muera en la guerra. Si te compro un perfume, ¿qué me recomendarías para mí? Un chico joven, quiero oler bien durante al menos 2 días, que me aguante. Mientras no enamore a hombres, está bien. Sí, ahí ese es lo normal. Bueno, familia, estamos prácticamente en medio de la calle que divide Mercado 4. Francia. Avenida Rodríguez, ok. Y me ha traído, ¿dónde estamos ahora? En Chipería Cali. Chipería Cali. Una chipería súper conocida del mercado. Sí, ¿qué es la chipa? Ah, sí, esa la conozco. Es una comida. Cuéntame. De Paraguay. Sí. Siempre reconozco esta chipería por el puestecito que tienen aquí enfrente, que pues es bastante identificativo. Por ejemplo, está acá enfrente. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Marina. Marina, encantado, Manuel. Cuéntame, Marina, ¿qué es la chipa? La chipa consiste en amido. También lleva grasa vegetal, también lleva huevos. ¿Huevo? Y muchas cosas paraguay. Vale, vamos a probar la chipa de... ¿Cómo se llama este Chipería sitio? Cali. ¿Cómo? Chipería Cali. Chipería Cali. Chipa de Chipería Cali. Más de 60 años tiene este local. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos boribori, que sería bolitas de almidón. Y tenemos la harina casera. ¿Cómo se llama? ¿No era de maíz? De maíz. Uy, es que ya entiendo por qué la funaba tanto la pobre. Vale, bolitas de maíz y la gallinita. Muy rica, muy rica. A ver, vamos a probar. Cuidado, Una bolita de maíz. Está muy rico, Llevaba mucho tiempo sin probar un caldito tan rico, de verdad, o sea, me recuerda el caldito de mi abuela, hecho con amor. Esto se nota que tiene ternura, de verdad. Se nota que lo han hecho con amor, Muy rico. Bueno, tenemos aquí tallarín, con, no sé si es tomatito o pimentón, y ternurita, ¿no? Salsa roja. Y este es de carne, pero también se hace de pollo. Bueno, eso es más clásico, supongo. Mandioca, aquí comen... Y el tallarín también. También. Comen mandioca con todo, aquí a la gente le encanta. Para quien no sepa, la mandioca, bueno, como veis, es la yuca, o sea, la yuca de toda la vida. Aquí le llamamos mandioca. Y es que se come con todo, de todas las maneras. O Una sea, empanada. empanada, hacen hasta la masa, hacen masa con la mandioca, con la yuca,
y la envuelven como si fuera la harina para hacer empanada. ¿Cuánto costaría? Hablando de eso de la empanada, qué lío se me armó en TikTok y en Instagram con el pan con empanada, ustedes. Ahí me dieron diferentes teorías de cómo es que llegó el pan con empanada a Paraguay. Algunas personas diciendo que el pan con empanada ya no se come, otros diciendo que sí. Si ustedes se van a mi Instagram donde subo los clips, que no es mi Instagram tradicional, sino que se llama Multisánchez Reacciones, allí hay un lío con el pan con empanada, pero en TikTok es un mar de comentarios. Ahí leí unos cuantos, no pude leerlos todos, eran demasiados. Algunos me explicaban de cómo es que hay otra teoría de por qué existe el pan con empanada, muy interesante. Me dijeron así como: es que antes, cuando la empanada salía muy caliente, te la daban en un pan para no quemarte. Otros hasta me dieron el nombre de la empanadería, no sé cómo se le diría, donde vendieron la primera empanada con pan. No sé si será cierto, pero bueno, se me armó un lío ahí por eso. Yo tenía una teoría que había escuchado en varios videos y por eso la mencioné, pero pues por lo visto no es tan al 100%. Como que no se sabe a ciencia cierta de dónde viene el pan con empanada en Paraguay. Según yo era para que se llenaran más, pero ahí en los comentarios se enojaron porque yo dije eso. Todo esto. Y así, O sea, el boriborí y así 15.000 cada uno. 15.000 cada uno. 30 sería. 30.000 en total, Sí. todo esto, con la mandioca incluida. Oh, mandioca incluida. Y usted si quiere más mandioca le ponemos más. Bien, bueno, o sea, estamos hablando prácticamente los dos platos de buena cantidad, ¿veis? Que prácticamente 2 manos, o sea, es un gran plato, por solo 3 euros y medio, o sea, baratísimo. 2 personas pueden comer ya por 3 2 euros. personas pueden comer por 3 euros, o sea, muy rico. La carne aquí siempre está increíble. La carne paraguaya, muy buena. Tengo aquí caldito de surubí, o como le decís, sopa de surubí. Caldo de surubí. Caldo de surubí. Caldo de pescado. Caldo de surubí. Como dijimos antes, grabamos, ya lo he dicho varias veces, el surubí es un pescado muy autóctono de aquí de Paraguay. Es pescado de río, que se supone que no lo he probado, pero sí lo he probado fuera de cámara. Y tiene un sabor muy peculiar, porque quien no lo haya probado, o sea, la gente que ha probado el pescado normal y nunca ha probado un pescado de río, surubí tiene sabor a pollo. Es algo muy raro, os recomiendo de verdad, si algún día venís a Paraguay o tenéis algún amigo paraguayo que os pueda decir dónde comprar pescado surubí, probarlo porque os lo digo de verdad, el sabor es idéntico al pollo. Eso sí no lo sabía. El colorcito de... Según yo era como cualquier otro pescado. Muy rico de verdad, ¿no? Tiene sus verduritas. Y ahora vamos a darle. ¿Te gusta? Es que es un sabor único, lo digo de verdad. O sea, no es un sabor que vayas a probar muchas veces, porque es raro. Tiene esa parte de que sí es pescado, pero al mismo tiempo tiene ese saborcito como de apoyo. Nada, bien. Bueno, muy interesante su primera impresión en el Mercado 4. Obviamente, pues iba acompañado de una paraguaya que le iba explicando un poquito mejor. Si se le escapó algo de repente, pues ya ustedes comentarán. Pero yo creo que la mayoría de cosas ya las conocíamos. Espero que se hayan entretenido, les haya gustado. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Léanse a la descripción, ahí están los links a todas las redes sociales. Voy a ver si coloco el link donde desplegué toda la página con todo lo que tengo por redes sociales, y si ustedes quieren seguirme en alguna, pues ahí son libres de hacerlo. Gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, el botoncito unirse está ahí abajo para aparecer aquí arriba y así apoyar otro poquito al canal. Nos vemos en una próxima, cuídense mucho, hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.